Querido pastor, ¿cómo ese tema del hogar perfecto, del padre perfecto, ha venido a dañar a las familias? Yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que, primero es que, pues todos nosotros acá tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿va? Entonces, en el final, la tendencia de hogar que nosotros tenemos está como desconstruida a causa del pecado en nuestras vidas. Entonces, esa es la primera cosa que nosotros tenemos que entender, es que no existe un hogar perfecto. Y creo que acá en nuestra iglesia con mi esposa nosotros trabajamos apoyando familias y con consejería y con discipulado. Y una de las cosas que nosotros decimos mucho en el grupo es justo este tema de acá nosotros somos, entre comillas, como alcohólicos anónimos. Hay días de lucha, hay días de gloria. Acá todos estamos tratando como vencer el pecado y poder Claro. apuntar hacia donde realmente, o sea, queremos hacer, porque es que Dios sea glorificado por medio de nuestras familias, ¿no? Y ahí es donde entra justamente la curva de muchas veces nosotros queremos modelar desde adentro de nuestro hogar una cosa irreal, o sea, una presión que realmente no existe y muchas veces se forma dentro del ecosistema de la misma iglesia y de la sociedad, ¿no? Juliano, ¿y en qué manera puede afectar esta dinámica de estar percibiendo estas familias felices que andan de viaje y que compraron el carro y la finca? Entonces, Sí. claro, uno está como bombardeado por esto y tú estás metido ahí en tu caos, lidiando con tus hijos y de repente peleando con las finanzas. ¿Cómo nos afecta digamos, esta dicotomía, este choque con toda esta información? A veces irreal, ¿no? Sí, no, y yo creo que la mayoría de las veces es irreal, ¿va? Yo me acuerdo muy bien una oportunidad que, bueno, estaba en un restaurante comiendo y estaba con mi esposa y a la par de nosotros tenía la familia y estaban ahí todos en su celular haciendo como cada uno en su mundo. Y ahí en el momento de la foto todos sonrieron, felices, sacaron la selfie y ahí Claro. como sacaron la selfie de familia feliz, todos sonriendo, todo, después todos volvieron a su celular y se terminó, se terminó el momento. Claro. Entonces, no digo que todas las fotos son como Falsa. solo la foto, pero es mucho más fácil tú maquillar un momento de lo que maquillar realmente la realidad. Y a veces nosotros tenemos como esta idea de mirar eso así como, ¿cómo me gustaría que mi familia está así? ¿No? Tú miras una foto de una persona con su casa toda ordenada, con su vida toda bien hecha, y ahí tú miras a la par, tú miras tu casa, un desastre, todo desordenado, y tú dices, ay Señor, ¿cómo me gustaría tener una vida así? Pero en realidad, o sea, no siempre es posible, ¿verdad? Nosotros acá con mi familia, nosotros tenemos 3 niños, Dios mediante, en agosto nace el cuarto niño Wow. Felicidades. y gracias. Y realmente, o sea, hay veces acá que la cosa sale de control y yo no tengo Sí, hay que entender, ¿va? la verdad yo no sé si decirte felicidades o que el Señor No. te ayude, pero Las dos cosas son válidas. es, Otra cosa, es que vale. yo tengo dos, y yo sé lo que estamos hablando, ¿no? Lo Sí. caótico que puede ser a veces la vida paternal, ¿no? No, pues, o sea que vienen, están en el horizonte, hay desveladas ya. Pastor, una pregunta que también estábamos meditando en esto es la idea de que todo esto tiene un principio, un comienzo, ¿no? O sea, cómo se cae en esa trampa de siempre querer registrar ese momento falso, ¿no? Porque pues a veces la gente vive de eso, vive de esa, de tener como una máscara, ¿no? ¿Por qué caemos en la trampa de siempre tener esas máscaras puestas? Es que al final también es mucho más fácil como tú tratar de transparecer algo que no lo es, de lo que realmente es vivir algo. Yo creo que eso está mucho a un tema de a dónde está puesta tu identidad, ¿no? Okay. Porque nosotros cuando vemos curso a familia siempre tenemos esta idea de tú vas a la iglesia
y tú miras la pareja con el niño y el niño está sentado con su Biblia y todo, y tú miras a tus niños, un relajo, todo un desastre. Y al final, o sea, eso no quiere decir que no se puede trabajar para que el niño Claro, pueda entender en medio de todo eso, pero también uno tiene que entender que hay personalidades, hay realidades, o sea, no siempre los niños son iguales. O sea, dentro de mis 3 niños que ahora yo tengo acá conmigo, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su manera de ser. Entonces, mi chiquita, que es la del medio, o sea, ella tranquilamente agarra su libro, se sienta en el sofá, está leyendo, puede estar como horas leyendo. Y ya el chiquitito que tiene 2 años, este es una bomba, o sea, este está siempre corriendo, siempre haciendo relajo, o sea, no puede estar parado. Entonces, primero problema creo que de la comparación es que nosotros anulamos la personalidad de nuestros hijos. Y empezamos a ir como comparando las familias o incluso las redes sociales, que yo creo que es a donde hay la mayor presión. Y nosotros estamos más preocupados, al en vez de formar nuestros hijos, de ayudarlos a poder como crecer, madurar, de trabajar en áreas que son luchas en su propia vida. Nosotros tenemos el estándar de lo que el otro está haciendo, ¿eh? Y eso es como, termina siendo una conducta esclavizadora, porque en el final tú no estás basado en lo que Dios está poniendo como en orden tu familia. Tú estás haciendo desde una otra perspectiva de lo que el restante del mundo presiona a tú y dices, esta es tu familia, ¿va? Entonces yo en la iglesia yo digo, mira gente, pues si cuando tú veas, no es porque yo soy el encargado de familias en la iglesia, que cuando tú veas mi hijo haciendo un relajo, tú vas a mirar y vas a decir, mira, este es el hijo del encargado de familias de la iglesia. Mírala lo que está haciendo quiere enseñar a todos tus hijos. No, o sea, mi hijo está pasando por luchas al igual que tu hijo. Ahora el punto está en cuánto realmente yo estoy guiando a mi hijo a Cristo, el cuánto realmente yo estoy formando su carácter, que en el final es eso es lo más importante, ¿va? Cómo tú puedes apuntar a tu familia desde un ambiente total hacia cumplir su misión, a que Dios pueda ser glorificado por medio de su familia. Y en el final nosotros establecemos estándares a donde el éxito familiar es conductuista, ¿va? O sea, depende de lo que tú estás haciendo para definir el éxito. Entonces el éxito no es lo que tú haces, el éxito es a donde tú apuntas como misión familiar, ¿no? Qué interesante lo que está compartiendo, pastor, y creo que todos coincidimos con que el Señor hizo, o Dios nos hizo de una manera única, ¿verdad? De irrepetible. A cada uno nos puso un sello. Yo, en el caso de mi familia, somos 3, 2 varones y acá la niña. Pero mi papá tenía la expectativa que sus 2 hijos iban a ser grandes futbolistas. Uno le salió músico, el otro el área de la tecnología, y a la que le gusta el fútbol es a la hija. Imagínense, ¿verdad? todo raro. Pero, ¿cómo puede aconsejar el pastor a todos aquellos padres que siempre están viendo lo externo, están viendo a los hijos de los demás o están comparando con los hijos del vecino? ¿Cómo se crea una identidad propia? ¿Cómo se hace esa cultura familiar de aceptar que estos son los hijos que Dios me mandó? O sea, ¿cómo los formo y cómo les ayudo a ellos a encontrar su propio valor e identidad? Yo creo que lo primero, y justamente es algo interesante porque generalmente cuando las familias vienen pidiéndome ayuda por temas de relacionamiento con padre e hijo, diferencias en el hogar o cosas en ese sentido, la primera cosa que yo hago a las familias es, vamos a tomar un café. Quiero conocerles más, vamos a profundizar nuestra relación, quiero conocer su dinámica familiar. Y muchos de ellos tienen esto de, no, o sea, yo te busqué para que tú puedas trabajar con mi hijo, no para que tú puedas escucharme. Yo dije, no, pues sí, pero eso es la parte más importante, ¿no? Entonces yo voy y empiezo a entender la dinámica del familiar y yo digo a la gente, yo siempre digo eso cuando estoy hablando con familias, yo no estoy cerrado a que algún día pase eso, pero hasta el día de hoy
todos los problemas que yo veo dentro del ámbito familiar son resultado de la dinámica de pareja. Entonces, yo no estoy cerrado en que un día yo diga, no, el hijo es el problema, pero hasta el día de hoy no me ha pasado. Entonces, el punto está justamente en cómo tú puedes dejar de mirar las expectativas y empiezas a mirar como la dinámica familiar desde una perspectiva bíblica. Padres tienen que buscar a Dios. Este es sencillo. Entonces, el problema es que muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos puedan tener conductas como cristianas, pero en realidad nosotros no moldeamos desde nuestro testimonio, desde nuestra vida, una conducta cristiana. Entonces, el punto es cómo yo puedo hacer, no mirar la identidad del mundo y traerla para dentro de mi hogar, o la identidad de las redes sociales, o lo que sea, de las películas. Pues apunta tu vida, apunta tu visión hacia el lugar correcto. Entonces, busca a Dios de una manera intensa, es como enfoca tu visión familiar desde una base bíblica y haz con que realmente tu conducta dentro del hogar pueda reflejar a Cristo. Hace como 3 días justamente estaba hablando con una pareja y ellos me dijeron, ¿cómo hago para mi hijo tener el devocional? Y yo le decía, ¿pero ustedes hacen el devocional? Y me decía, no, es que nosotros no lo hacemos. Pues bueno, empiecen ustedes haciendo, que yo estoy seguro que su hijo va. Vaya. Ya no te llamaron a más consejería, Julián. Lo bloquearon No, desde entonces. Es que es una verdad, es una verdad dura, pero es que es así. O sea, yo no puedo pretender que mi hijo crezca si yo mismo no estoy creciendo, ¿no? Y esta es nuestra naturaleza. Bueno, por ejemplo, este ejemplo que ponías del devocional. No, pero es que yo trabajo, es que yo sí tengo cosas importantes que hacer. Él no, él está en la casa y tiene que hacerlo, pero lamentablemente no funciona así con los hijos, ¿no? Los hijos realmente, principalmente, funcionan por el modelo, por lo que ven. Pero yo tengo un caso práctico, Julián. Estás en el súper, ¿no? Y tu hijo arma una de esas rabietas y esos berrinches que se tira en el piso y grita que parece que lo están, ¿verdad? Que lo están torturando. Exorcizando. Y le están exorcizando. Y a la par tuya, en la otra fila hay una familia, ¿no? También con sus 2 chicos, pero estos chicos están viéndose entre ellos como, ¿qué le pasa a ese niño, no? Muy ordenados, muy bien colocados, aplomados. Y tú estás ahí con tu hijo tirado en el piso haciendo la rabieta. Naturalmente te va a embargar la vergüenza, la presión. Sí. La gente te está viendo con cara de qué tipo de padre es este hombre. ¿Cómo lidias con esa vergüenza en tu mente? ¿Cuál es el diálogo mental que tienes dentro de ti para enfrentar este tipo de casos de la crianza? No, yo salgo corriendo. No, son buenos. Se lo deja a la mamá ahí. Sí. Mira, yo creo que en el final, o sea, hay una cosa que es importante entender, es que los niños, como ellos tienen luchas en su corazón y muchas veces lo que ellos exteriorizan es parte de la lucha de su corazón. Entonces, como padres, nosotros tenemos como la responsabilidad de poder enseñarlos en cómo ellos tienen que manejar sus propias emociones. Eso me pasó. Que lo que tú estás, bueno, no había una pareja con los hijos perfectos a la par, pero un día mi hijo quería un juguete y se tiró al piso. Entonces, pues yo lo que hice, yo lo dejé en el piso, o sea, me quedé mirando así como... Y en el final yo entendí que a pesar de que eso me daba pena, sí, yo entendía que esa era una oportunidad a que yo pudiera enseñar a mi hijo justamente 2 cosas, ¿va? Una es que no es que porque él quiere algo, que él pueda hacer lo que él quiera, que eso no va a resultar como un beneficio, porque justamente lo que pasa es eso, o sea, el hijo quiere un juguete en el súper y en el final hace una rabieta y los papás están así como, ¿y ahora qué hacemos? Toma, te voy a comprar. Pero a la vez, en vez de tú estar enseñándole
que una conducta pecaminosa no, o sea, no te garantiza que, o sea, no tiene que darte el acceso a lo que tú quieres. Los padres terminan haciendo al revés, va a decir, ay, este niño me está pasando vergüenza, toma esto, ya, para de llorar, para de hacer rabieta. Pero no es esto, o sea, en el final es entender que, pues que él no va a salir con la suya, él puede tratar de ganar sus cosas a su manera, pero no va a pasar eso. Y justamente es eso, o sea, tenemos un pecador que está dentro de nuestro hogar y nosotros tenemos que apuntarlo hacia Cristo, ¿va? Y creo que el segundo es justamente eso, o sea, el hecho de entender cómo manejar sus emociones. El punto es de que, pues, está bien, tú puedes querer esto. Y una de las cosas que yo digo a mi hijo, dice, hijo, yo tengo una lista tan grande de cosas que a mí me gustaría. Y yo le digo a él, que ahora ya tiene 6 años, ¿no? Yo digo, ¿y tú ya me miraste tirando al piso porque yo quería algo y no me lo dieron? Entonces dice, tienes que aprender que la primera cosa que tú tienes que hacer cuando tú tienes un deseo es poder llevarlo a Dios. Vamos a orar por eso. Entonces empezamos a orar por eso, pues algunas cosas le sale, después lo compramos y algunas cosas no, porque claro, en el final justo es el punto de nosotros tenemos que nosotros no tenemos hijos para que me apapache, para que me sienta importante, o sea, no, nosotros primero tenemos nuestros hijos para que ellos puedan glorificar a Dios. Y en segundo lugar, nosotros estamos preparando para la vida, ¿va? Entonces, parte de la vida es entender que yo no siempre voy a tener lo que yo quiero, ¿va? Correcto. Creo, pastor, de que al final del día, creo que el gran problema de fondo sería la comparación, el compararnos, porque pues, vivimos en una cultura donde existe esa idea del rendimiento y de la competencia, ¿no? Porque, por ejemplo, de repente un padre dice, bueno, mi hijo habla 2 idiomas o 3 idiomas, apenas tiene 5 años, y empieza uno como a comparar, como pareciera como que si nosotros queremos que nuestros hijos sean los mejores, ¿no? Y existe esa rara comparación. Pero la pregunta sería, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que Dios diseñó a cada hijo de una manera única, ¿no? Y con un propósito propio? ¿Por qué como padres a veces entramos en ese juego sucio, ¿no? De querer de repente comparar y cómo podemos sanarnos de eso? Yo creo que hay 2 vías ahí complejas. Yo creo que el primero es o sea, la síndrome del padre frustrado es todo lo que a mí me gustaría hacer, yo lo voy a poner en mi hijo. Y justamente, o sea, el tema es que no, tu hijo es único, él es, o sea, no va a hacer lo que tú no fuiste. Entonces tienes que entender quién es tu hijo, qué tipo de cosas qué tipo de cosas le gusta y empezar a ir trabajando con él. Y el otro es, yo creo que cuando tú entiendes qué es importante dentro de la paternidad, que justamente, o sea, el hecho de prepararlo para el mundo desde una perspectiva bíblica, tú empiezas a desarrollar como la paternidad desde una perspectiva diferente, porque en el final no se trata de cuántos idiomas tu hijo habla, no se trata de que hace tal deporte o el otro, o sea, se trata realmente de cómo Dios va a ser glorificado. Obviamente, eso no quiere decir así como, entonces yo no voy a hacer más nada con mi hijo. No, o sea, es importante. O sea, que tu hijo puedas aprender un idioma, pues es importante. Que tu hijo pueda aprender, pues, algún deporte, alguna práctica. O sea, es importante, pero el punto es cómo eso realmente entra dentro del ecosistema. Y justo, o sea, eso sería un otro tema, pero el problema que yo veo hoy en día es que nosotros estamos justamente en esta cultura de alto desempeño, sí, a donde los hijos pasan 24/7 haciendo cosas y ellos no tienen lo más importante para ellos, que es la presencia de los padres, ¿no? Entonces y justo eso es lo que decías de querer que los hijos hagan muchas cosas. Obviamente depende mucho del caso, pero
yo lo que evaluaría mucho es también el cuánto el papá, dependiendo del caso, está realmente tercerizando su paternidad, ¿va? Que también es algo muy común hoy en día, ¿va? Sí, Yo tenemos... quiero, Adelante, Luis. No, yo diría, Raque, quizás solo hacer como una mención en esto que señalaste, Juliano, porque esta normalización, como tú decías, de este alto rendimiento que deben de tener los chicos. Entonces los chicos tienen una agenda, hay chicos que salen de sus casas a las 5 de la mañana porque los recoge el transporte, ¿no? Para poder estar a las 7 en la escuela. Entonces salen a las 5 de la mañana de su casa, regresan a las 4 de la Ujú. tarde y tienen que hacer tareas. Ese niño termina muerto, ¿no? Se acuesta a las 7, 8 y obviamente sus papás llegan, porque ahora padre y madre trabajan normalmente y ese niño no tiene contacto con su familia, pero Ujú. ese no, el problema que yo veo es que nosotros también como creyentes hemos normalizado eso y vemos eso como el estandarte, ¿no? Como así, ay, yo también quiero que mi hijo esté en esa dinámica funcionando de esa forma, ¿no? No, es que en el final es una, pues es una conducta muy fácil, ¿va? Pues yo veo acá, nosotros hacemos homeschooling con nuestros niños Sí. y o sea, nuestra vida es un relajo, o sea, literal, Sí. así como, no voy a medir palabras, porque justamente es una dinámica compleja, pero en el final nosotros sabemos que eso vale la pena. Claro, Entonces, cuál es el problema? El problema es que, bueno, Dios estableció roles entre hombre y la mujer, así incluso es. en el tema de la paternidad, ¿va? Entonces, la mujer, ella está muy enfocada en el tema de cuidado. Por eso que realmente cuando el niño se lastima, cuando pasa alguna cosa, él generalmente va corriendo hacia la mamá. Y el hombre dentro del hogar, él justamente tiene un trabajo de formación. Entonces, el hombre, él es el que forma el carácter, el hombre es el que da la seguridad, el hombre es el que ayuda al niño a poder enfrentar los problemas. Entonces, cuando un padre terceriza esto en deportes, en qué sé yo, todas las cosas que un niño puede hacer, en el final, a la temprana edad está todo tranquilo, pero cuando llega la preadolescencia y adolescencia, es ahí a donde los problemas empiezan a surgir. Pero eso no fue algo de, mi hijo fue adolescente y ahora se salió todo eso. No, fueron cosas que fueron sembradas desde temprana edad que llegaron hasta este momento y a donde la cosa realmente pues empezó a tronar, ¿va? Entonces, la conducta es una respuesta de una serie de acciones que nosotros Sí, vamos a tomando como familia, ¿va? Entonces, por eso que para nosotros... nosotros empezamos, Dios nos llamó a trabajar con familias acá en nuestra iglesia, mucho yo estuve por 2 años como encargado del Ministerio de Nuevas Generaciones acá en la iglesia, entonces yo coordinaba los grupos de 0 a 25 años y bueno, aparte de eso también tenía el ministerio y bueno, llegó un momento que yo dije, ya no puedo más llevar los dos, sí. pero el Ministerio con Familias nació de mirar a los niños chiquitos de 4, 5, 6, 7 años con una respuesta como no bíblica dentro de su conducta, ¿va? Entonces nosotros empezamos a investigar, conocer las familias y veíamos que muchas veces la iglesia apuntaba hacia una dirección y la familia apuntaba hacia otra. Entonces, y el caso fue donde Dios puso en el corazón mío de mi esposa de tenemos que hacer algo. Fue una adolescente que había tomado una decisión por Cristo, había madurado y era una chica de 10. Ella llegó para nosotros y dijo, mira, yo crecí con la idea de que mis padres eran cristianos. Pero ahora que yo entiendo el Evangelio, ahora que yo entiendo realmente qué implica ser cristiano, yo me doy cuenta que mis padres son religiosos, Sí. porque ellos viven una cosa dentro de la iglesia, pero en el hogar son otra cosa totalmente distinta. Ellos predican una cosa dentro de la iglesia, pero la verdad no lo viven dentro del hogar. Entonces, así como, pues yo entiendo que eso no es el Evangelio, que eso no es el cristianismo, y eso en el final como que
termina tronando, pero a la vez, gracias a Dios, en el caso de ella, como ha conocido a Cristo, como tronó por un lado bueno, porque la verdad no es bueno lo que pasa, Sí. pero muchas veces termina para el otro lado, que el hijo se aleja de Dios, el hijo no quiere saber nada, porque el hijo empieza a darse cuenta de que pues las cosas no son así. O si no, el hijo fue creado dentro de una burbuja y no fue enseñado a vivir el cristianismo de una manera real. Y cuando se explota la burbuja, el hijo no está preparado a vivir el mundo. Entonces empiezas como mirar todo. Yo no podía hacer eso, pero ahora yo puedo. No, pero antes mis papás me prohibían esto. Yo no sé por qué me prohibieron, porque se ve tan bueno esto, entonces yo voy a hacerlo. Entonces son temas complicados que en el final todo cae sobre cómo tú estás realmente influenciando a tu hijo. Y gracias, pastor, Totalmente. a usted, a su ministerio y a su familia por tomarse esta responsabilidad de educar a los padres. Yo creo que la ignorancia es la que lleva, ¿verdad?, al fracaso, a las faltas, al pecado. Y hoy estamos unidos, estos ministerios, fortaleciendo a las familias, y queremos agradecerle a todos aquellos también que están conectados, porque de una forma u otra ustedes están interesados en lo que estamos hablando también. Gracias por compartir con sus contactos este tema, este podcast. En verdad que nos sentimos bendecidos de poder en esta mañana hablar acerca de esas expectativas irreales que a veces tenemos entre los miembros de la familia, y eso está destruyendo a los miembros de cada uno. Así que comparta por favor con otros, evalúe este tema también, evalúese a usted mismo, y así todos aprendamos de este podcast que estamos teniendo en la mañana aquí en Santo Relajo. Sí, y siguiendo con la idea, pastor, hablemos un poco acerca de la máscara de la perfección y esa vulnerabilidad de los padres, ¿no? Porque existe la falsa creencia de que si nosotros como padres, ¿no?, hacemos todo bien, todo perfecto, todo como tiene que ser, nuestros hijos jamás van a fallar. Pero pastor, es un engaño, es un grave engaño. ¿Cómo le hacemos saber a los padres o hacer entender a los padres que estamos cometiendo realmente un error al considerar esta idea como algo plausible? Yo creo que, pues, que el primero es justamente como poder entender que hay dos temas acá, pero el primero, lo más importante es que con el crecimiento del niño, él tiene etapas de transición. Entonces, cada etapa de transición que un niño tiene, él justamente va a poder empezar a mirar el mundo desde una perspectiva diferente. Entonces, es como literal, o sea, como que se te hubiera reseteado el niño, porque él ya empieza a comprender el mundo desde una perspectiva diferente. Entonces, pasa con mis hijos, o sea, yo estoy con el hijo, pues, mi chiquito está ahora en lo que mucha gente llama de la primera adolescencia de los niños, que es en la edad de 2 años, que es que él ya empieza a mirar todo de, ahora yo puedo tomar decisiones, ahora yo puedo ver las cosas desde una perspectiva diferente, y como todo un descontrol, y a donde los padres tienen que ser intencionales de poder realmente establecer límites claros, porque si tú no estableces límites, el niño va y hace lo que quiera. Entonces, en varias etapas desde la niñez, él va teniendo diferentes conceptos de la vida. O sea, mi hijo ahora, el mayor, que tiene 6 años, él ya entiende que hay reglas, ya entiende que la vida tiene consecuencias, que el pecado afecta a la naturaleza, pero ahora está en una edad de poder entender de una manera más profunda el mundo. Entonces, todo tiene por qué. Todo es por qué. ¿Por qué eso? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Y viene así con unas preguntas que a veces hasta a mí me ponen jeque, pero entonces él está en una otra etapa de desarrollo. Entonces nosotros tenemos que entender que en esta etapa van a tener fallas, y muchas veces tú puedes mirar y decir, pues que ya había entendido esto y ahora como que lo volvió a hacerlo. No, quizás no fue que él había entendido y desaprendió eso, sino que su manera de mirar el mundo fue totalmente diferente. Entonces tú tienes que reenseñarlo desde su nueva perspectiva de mundo.
Pero ahora también tiene el otro punto, ¿va? El otro punto está en que tú puedes ser un buen padre, tú puedes enseñarlo a la Biblia desde una perspectiva correcta, no de una perspectiva religiosa. Tú puedes pastorearlo de una manera correcta, pero aún así llega un momento que tu hijo tiene que tomar decisiones. Incluso muchas veces puede ser que las decisiones que tu hijo tome no sean las buenas. Claro. Entonces, aunque tú seas un buen padre, que tú hagas las cosas de la manera correcta, esto realmente no significa que tu hijo no va a tomar malas decisiones, porque de la misma manera, porque justo es así como yo siempre trato de analizar los sentimientos y las necesidades de mis hijos de acuerdo con mi perspectiva. De la misma manera que en tu vida tú tienes que tomar decisiones que glorifican a Dios o que son pecaminosas, y algunas veces tú terminas tomando decisiones pecaminosas, o sea, con tu hijo es lo mismo. Hay una lucha en su corazón y esta lucha a veces gana, a veces pierde, dependiendo del contexto, ¿va? Y yo creo que lo más importante es justamente poder entender que pues las decisiones, cuanto más crecen pecaminosas, mayor es la consecuencia para la vida del niño, del adolescente, del joven, o sea. Correcto. Se me ha venido una canción a la cabeza, una que dicen que los hombres no deben llorar. Y me pongo a pensar en muchos caballeros que prefieren ir a llorar a una cantina, ¿verdad? Que prefieren ir a llorar a un bar en vez de quizá hablar con su familia, contarle lo que está pasando. Y nos gustaría, pastor, que pueda hablarle a todos aquellos hombres que están con una carga, con un peso, de cómo es la forma educativa o qué enseñanza eso trae a los hijos de que un padre se muestre vulnerable, que un padre quizás le pida ayuda a todos ellos, o que los hijos sepan que en verdad cuáles son esas luchas que todo padre está llevando. Mira, yo creo que pues primero es entender que pues aunque dentro del rol bíblico el hombre tiene la función de cabeza dentro del hogar, o sea, cuando el hombre y la mujer se casan, se torna una sola carne. Entonces, el hecho de ser una sola carne no significa de que el hombre tiene que hacer las cosas como él quiere. Hay una conducta dentro del hogar a donde la familia tiene que ser parte. Entonces, es poder entender. O sea, yo ya tuve, por ejemplo, que pedir perdón a mi hijo por mis conductas. Y a veces yo le digo, ahí, creo que la primera vez que pasó eso para mí fue muy impactante, porque un día mi hijo me miró y me dijo, el mayor, papá, o sea, yo quiero obedecer, pero yo no puedo, no sé por qué yo no puedo obedecer. Y yo lo miré a él y dijo, hijo, pues yo también, hijo, hay muchas veces que yo quiero obedecer, pero yo también no puedo. Bienvenido al club, le dijiste. Bienvenido a la vida real. Entonces nosotros muchas veces tenemos esta idea del padre, como dicen los mexicanos, va el padre machote, que es el que se banca todo, el que no dice nada, pero la verdad, tú terminas formando como una visión de paternidad que es irreal. Y entonces no llega un momento que ellos se van a dar cuenta de lo que es, y así como, mi papá no es tan perfecto cuanto yo pensé. Entonces, o sea, cuando tú moldeas tu hogar desde la realidad y no desde la expectativa, tú justamente muestras a tu hijo quién tú eres, un pecador que es necesitado de la gracia de Dios. Entonces, me acuerdo con mi hermano hablando, o sea, mi hermano no conoce a Cristo, y mi hermano pues tiene una visión un poco deturpada de la paternidad, ¿va? Y mi hermano, un día estábamos en el súper y mi hermano mi hijo quería comprar un juguete y una cosa, y yo le dije, hijo, perdóname, pero papá no tiene dinero, no podemos comprar esto. Y mi hermano me miró así como, debe ser duro como papá decir no a tu hijo, ¿va? Y yo le miré así como, pues no,
pues esta es la realidad. O sea, yo no estoy tratando de maquillar algo. Si yo tengo dinero, yo compro. Si no lo tengo, no lo compro. Y eso no necesita ser como el fracaso de la paternidad porque yo no tengo dinero para comprar un juguete para mi hijo. No, o sea, y en el final es justo eso. O sea, nosotros pensamos que ser un padre exitoso es comprar la pista de Hot Wheels, comprar el PlayStation 5, comprar la Nintendo Switch. No, eso no tiene nada que ver con la paternidad. Ser un buen padre no se trata de lo que tú puedes comprar, sino de lo que tú puedes estar presente, formando, caminando y guiando, ¿eh? Claro, pero mira lo que están diciendo, ¿no? Nuestras lecturas. Ay, qué duro que le tengo que decir a mi chico que ahora no puedo comprar eso. Oye, pero la vida adulta sí funciona. O sea, yo quiero ir a comprarme el carro, quiero comprarte la casa, el Pues teléfono, sí. lo que sea, pero eso no es como que, ¿verdad? Simplemente lo deseas y ya. Y les enseñamos, me parece también una gran oportunidad para enseñarles cómo funciona el sistema, por ejemplo, económico. Ah, ¿lo quieres? Muy bien, bueno, trabajemos, pensemos en ideas, cómo podemos ahorrar, hagamos un plan para llegar ahí, pero no tiene por qué leerse como tú lo planteabas, ¿no, Julián? Ay, no tengo, qué fracaso, fracasé como padre, ¿no? Nada que ver. Julián, No, solo un testimonio interesante sobre eso fue como algo que fue muy, muy bonito como el Señor trabajó en nuestra familia. Justo fue que nosotros queríamos cambiar de carro. El carro, toda mi familia, todos somos grandes. O sea, yo tengo un 1,90, mi esposa tiene 1,77 y mis hijos sí, siempre fueron grandes. Y sí. cuando nace el tercero, ya nosotros teníamos un Honda City y ya no entrábamos más en el carro. No, Y un camión necesitaban ustedes. claro, y empezamos yo le decía a mi hijo, vamos a orar para que Dios pueda darnos un carro mayor. Y bueno, o sea, la historia corta es que literal Dios hizo un milagro que ni yo entendí cómo pasó. Claro. La cosa fue que nosotros pudimos cambiar nuestro carro por un carro de estas van familiares. Sí, Y creo que una de las cosas como una de las experiencias más gratificantes que yo tuve con mi hijo fue cuando yo llegué a la casa con el carro y mi hijo vino como extasiado diciendo, papá, Dios respondió nuestras oraciones. sí. Nosotros oramos por el carro y él nos dio el carro y él estaba fascinado porque Dios había contestado nuestra oración familiar, ¿va? Entonces es como moldear una fe real dentro del hogar. En la cotidianidad, ¿no? Juliano, hace un ratito nos contaste la historia de esta chica que se vio como en este momento de crisis debido a una actitud religiosa de sus padres. Pero ¿qué otros efectos puede tener una vida de religiosidad en las nuevas generaciones, en los hijos, en los muchachos? Aparte de esto, ¿qué otras consecuencias pudiésemos ver en ellos? Yo creo que el primero es una falta de identidad. Y creo que justamente mucho del reflejo de la mentalidad que nosotros tenemos hoy en las nuevas generaciones es fruto de eso. Nosotros venimos de una paternidad como abusiva, nosotros mismos acá, ¿va? O sea, que Sí. fuimos disciplinados. Yo no sé ustedes, pero a mí me pegaron con todos los instrumentos que podía existir que Claro. estaban en el alcance. Lo que se O sea, atravesaba sí, a la pues. mano de la mamá. No se limitaba a la chancla. Sí. No se limitaba. Y para eso era lo que estaba disponible en el momento, ¿va? Entonces nosotros, y muchas veces yo mismo con mi hermano, a veces nuestra mamá nos pegaba y nosotros nos mirábamos así, ¿por qué nos hizo eso? ¿Por qué nos pegó? Ni nosotros entendíamos muchas veces de por qué estaba pasando, porque a veces se quería desquitar, a veces tenía un montón de temas ahí como pecaminosos en la manera como nos disciplinábamos. Oh, Pero nosotros... Era para que no se te olvidara que tenías que obedecer. Sí. Yo le tengo ahora por lo que puede venir a suceder. Exacto. Sí, Entonces, ¿alguien iba a hablar algo? No, adelante. No, adelante.
Y entonces nosotros fuimos del extremo de padres abusivos, padres que disciplinaban de una manera incorrecta. Nosotros fuimos al otro extremo, a la no disciplina, al no límites, al no nada, puedes hacer. Y justo la frase clave de la paternidad de la gente de nuestra edad es: yo quiero poder dar a mi hijo aquello que yo no tuve. Sí. Pero muchas de las cosas que nosotros hablamos muchas veces por la pareja es como que, bueno, tú eres quien tú eres hoy porque por muchas cosas que te moldaron en el pasado para poder llegar hasta donde tú eres hoy. Claro. Y el punto está así, y no rechazar el pasado, pero sí entender las cosas que estuvieron equivocadas en el pasado. O sea, mi papá mi padre fue militar. No, yo soy de Brasil, mi padre fue militar allá en Brasil, y pues nosotros en el hogar teníamos un mini ejército, y allá Sí. pues, un montón de... Bueno, tengo una lista de temas acá que si yo pudiese hacerme la víctima acá, yo podía pasar horas diciendo cosas acá. Sí. Pero el punto es, yo analizo mucho en cómo mi abuela creó a mi padre. Y la verdad, o sea, a mí me tocó muy bien en comparación a cómo mi abuela crió a mi padre. Sí. Y mi padre no tenía recursos, o sea, gracias a Dios, yo y mi esposa tuvimos el privilegio de poder compartir con personas, leer libros, tener acceso a materiales que nos ayudaron a prepararnos. Nosotros literal empezamos a estudiar de paternidad desde que nos casamos. Y bueno, ahí nosotros, otro paréntesis ahí para otro momento, nosotros teníamos un diagnóstico de infertilidad y Dios hizo un milagro y ahí tenemos nuestros hijos, pero en el final ellos no tuvieron acceso a esto. Sí. Y lastimosamente hoy muchas familias no tienen acceso a la misma información, ¿va? Entonces, pero hoy está disponible. Tú no aprendes de paternidad porque tú no quieres. Hay muchísimos libros, hay muchísimos recursos, hay muchísimas oportunidades, pero en el final si tú solo miras desde una perspectiva victimista lo que pasó con tu papá hacia ti y tú no moldeas a tu hijo desde la perspectiva del mundo, hoy, ¿cuál es el reflejo de eso? Adolescentes con problemas de identidad, adolescentes con problemas pues, si le dicen un no, se desata su mundo porque no recibieron un no en la infancia, siempre le fue entregado todo de bandeja. Y a mí me encantaría que en mi vida, una de las cosas yo digo, de nada sirve tu pasar todo tu vida dando todo a tu hijo de bandeja, pues si tú no, la vida no va a ser así, él va a tener que correr detrás de las cosas. Claro. Y es justo, imagínate, si tú vives un año en un resort all inclusive y de la nada tú sales de este resort y te toca cocinar, hacer compras, hacer todo, o sea, pues a cualquiera le va a costar esta adaptación, ¿no? Porque en el final es justamente eso de, pues hasta un momento los papás no le han enseñado a luchar por las cosas, a ser perseverantes, a poder realmente, pues, prepararlos para la vida, y llega un momento en de que el papá simplemente piensa no, hasta acá llegué, ahora vive tu vida. Y piensa, no, le va a ir todo bien, le va a ir todo fantástico. ¿Por qué? Porque yo le di todo lo que él necesitaba en la vida. Pues la vida no es así, ¿verdad? Exacto. Exactamente. Pastor, hablando de esto, porque existe ya en la dinámica familiar, especialmente pues en Latinoamérica, no existe este tipo de recursos, por decirlo, que hablamos de esto, ¿no? De educación para los padres, no existe aún en este país. De repente quizás la dinámica del trabajo, aquí todo es tan raro, o sea, todo el mundo está trabajando, a veces no existe esa conexión y los años pasan y se van abriendo muchas heridas en la vida de los muchachos, de los jóvenes, se van abriendo heridas que de repente pues llegan a resultar en vidas catastróficas al final del día. Pero mi pregunta esta mañana sería, y creo que es importante, ¿qué tan importante es pedir perdón
que un padre pueda acercársele a su hijo y pedir perdón y cómo puede sanar esto de repente, relaciones que en este momento podrían estar fracturadas, relaciones entre padres e hijos que pues de repente lastimosamente muchos ya ni se hablan o no se han hablado por mucho tiempo. Y qué tan importante es que de repente uno pueda reconocer como padre, decir, híjole, pues sí la regué, ¿no? De repente sí cometió un error y como padre de acercarse, decir, hey, ¿sabes qué, hijo? Perdóname, para poder sanar esas relaciones que al final del día lo que hacen es cortar a veces círculos viciosos que se vienen dando ya por generaciones, ¿no? Mira, yo creo que lo primero es pues entender que nadie la va a hacer bien. Y no es un fracaso pedir perdón. E incluso generalmente los hijos que tienen un corazón más lastimado fueron hijos que no tuvieron un padre presente. Y quizás incluso el papá ahora puede estar evaluando su vida y dice, ching, o sea, la verdad no fui un padre presente. Y creo que lo que tiene que hacer es poner un punto, de realmente recomenzar pues la relación, porque en el final una conducta paternal pecaminosa terminó afectando a la otra persona. A mí me encanta mucho Proverbios cuando no me acuerdo si es 28:14, ¿va? Que dice, el que encubre su pecado no prosperará, pero el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces la idea es de, o sea, pues si tú ves que le está regando, pues no le encúbralo. O sea, realmente confiesa en primer lugar a Dios, porque yo creo que lo más importante que tú tienes que entender es que Dios ha dado como regalo a ti, tu hijo, para que tú puedas hacer con que la imagen de Dios pueda ser reflejada por medio de su vida. Y reconoce eso, pero cambia. Entonces empieza, no, de nada sirve tu pedir perdón y no cambiar nada. Entonces pide perdón a Dios, apártate de tu pecado y empieza realmente a construir una relación en el mundo, ¿eh? Y se me viene a la mente ahora un papá acá que la iglesia que yo estuve aconsejando, y él me decía mucho decía, oye, es que yo no sé qué hacer con mi hijo porque no logro conectar con él, que no, o sea, no tengo una buena relación con él y quería tener una buena relación con él. Y yo le decía a él, ¿y qué haces? Y empezó a decir todo lo que yo hacía. Yo le decía, pero bro, usted es una cosa de viejo que tú estás haciendo con tu hijo. O sea, ¿tú realmente ya preguntaste a tu hijo si eso es algo que a él le gusta? Y ahí él dijo, no, pues yo hago las cosas que me gusta. Y yo le dije, pues se nota que lo que haces, lo que a ti te gusta. Pero yo le decía, ¿quieres entrar en el mundo de tu hijo? Haz lo que a él le gusta, sé parte de su vida, interésate en él. Porque en el final es siempre así. O sea, si tú quieres cualquier cosa en la vida, o sea, si tú quieres realmente tener una buena relación con tu esposa, entiende ella, camina con ella, realmente entra en su mundo para poder entender. Y las consejerías que teníamos con mi esposa en el tema de matrimonios, pues 90% de las consejerías son temas de comunicación, que la pareja realmente tiene expectativas irreales. Y a veces nosotros tenemos expectativas irreales con relación a la paternidad, que no son, y tú dices, yo estoy haciendo todo bien, pero la verdad no tienes una buena relación con tu hijo, no sabe qué preguntas están haciendo tu hijo, pero entra en su mundo. Entonces yo le pregunté a este papá, ¿qué es lo que a ti te gusta? ¿Y qué es lo que a tu hijo le gusta? Y él dijo, no, pues yo veo que a mi hijo le gustan los videojuegos. Dice, pues bueno, ponte a jugar con él. Y él le dice, no, pues que yo soy malísimo, no entiendo esto, me cuesta. Entonces dice, pues bueno, mira a tu hijo y dice, oye hijo, ¿me puedes enseñar a jugar videojuegos? Y yo le dice, yo estoy seguro que esto va a ser el mejor enganche que tú vas a tener para poder encajar con tu hijo y empezar a generar una relación con él. Porque yo decía, piensa en ti como hijo, piensa en algo que a ti te gustaba. Imagínate que tu papá te dijera, oye, enséñame a hacer esto. ¿Cómo te sentirías?
Y él se quedó así como, no, sí, y empezó, y Dios como hizo una obra muy increíble en la vida de ellos y pudieron restaurar su relación, y hoy se llevan muy bien, y un reflejo de una relación profunda es que el hijo abre su corazón a su papá porque tiene una confianza en él y Claro. sabe que su papá no le va a juzgar por las cosas que él está diciendo. Entonces él dice qué chica le está interesada, qué chica cree que le gusta, las luchas que está teniendo en la escuela, que las chicas quieren besarse con él, pero él entiende que eso está mal, pero a veces le da ganas de hacerlo. Y en el final, este papá, al romper la barrera y crear una conexión, terminó generando un ambiente de pastoreo para poder realmente conectarse y guiar a su hijo hacia Cristo, ¿no? Excelente, Juliano. Una pregunta más. ¿Cómo distinguimos entre la inmadurez natural que el niño puede tener en su conducta y entre cuando hay una rebeldía del corazón con tu hijo que tú sabes que tienes que, como tú lo decías ahora, que empezar a pastorearlo específicamente en esa área? ¿Cómo podemos o qué elementos nos pueden dar una guía para decir, oye, no, tengo que tratar con esta actitud de mi hijo? O, oye, no, es un niño, es normal que lidie con este tipo de actitudes. Pues en el final yo creo que si hay una cosa que los papás pueden hacer es ser buenos detectives. Yo creo que es una habilidad que viene innata cuando ya empiezan a tener parejas, pero empiezan a tener hijos, pero yo creo que entender la circunstancia. Y hay una cosa, o sea, por ejemplo, lo que yo hablé de las edades de transición y la perspectiva del mundo, pues independiente de la etapa de que el hijo esté viviendo, el pecado es pecado. Entonces no existe algo de, esto en este momento no es pecado, pero en el otro momento sí lo va a ser. No, o sea, pecado es pecado. No hay negociación para eso. Entonces, en el final pues tú logras evaluar la conducta y realmente el punto es poder llegar en el corazón en la manera de cómo tú corriges a tu hijo. Okay. Sí, pastor. En el Salmo 127, verso 1 nos recuerda que si el Señor no edifica la casa, dice la palabra, en vano trabajan los obreros. Para cerrar esta mañana, esta tan interesante conversación que hemos tenido de mucha bendición, ¿cómo logramos que Dios sea verdaderamente el centro de nuestra dinámica para que las presiones externas que las familias, que los chicos tienen, no pierdan fuerza, para que ese núcleo familiar sea fortalecido de una manera especial? Yo creo que la clave justamente está en el inicio del versículo. ¿Va? Si el Señor no edifica la casa. Entonces, nosotros moldeamos las cosas desde lo que nosotros vivimos. Por eso que la primera cosa para mí, lo más importante es cuál es la relación que tú de manera personal estás teniendo con el Señor y cuál es la relación que tu pareja está teniendo con el Señor y cómo ustedes dos juntos han trabajado para que Dios pueda ser glorificado por medio de su vida. Entonces, cuando hay una búsqueda real de corazón y cuando ustedes dejan que Dios obre en sus vidas, Dios va a terminar como afectando como el círculo de tu familia. Entonces cuando Dios transforma nuestras vidas, nosotros moldeamos a las personas que estamos debajo de nosotros. Y a mí, Deuteronomio capítulo 6, que para mí es uno de los versículos más importantes con el tema de la paternidad. O sea, justamente él va a empezar hablando de aspectos personales, de que tú busques a Dios, y lo que tú buscas a Dios, tú vas a enseñar a tu hijo cuando te levantes, cuando te acuestes, en todos los momentos, y entender que la fe es integral. Entonces tú vives tu fe en tu ambiente de trabajo, tú vives tu fe en tu ambiente de hogar, tú vives tu fe en el ambiente de la iglesia, y aprovechar las oportunidades de mostrar a Cristo día a día que Él te da adentro de tu casa.
Pastor Juliano Santos es un brasileño viviendo en Querétaro, México. Se nos hizo poquita hasta ahora para abordar tantos temas relacionados a la familia, pero sabemos que su esposa y usted a eso dedican su vida, a poder educar a los padres, a poder educar a las familias, y nos encantaría saber dónde podemos encontrar más acerca del contenido que ustedes preparan para poder fortalecer a las familias. Bueno, ustedes pueden hacer en mi Instagram, Juliano_Santos. Ahí yo siempre estoy postando nuestro ministerio. Queremos trabajar con la nueva generación de manera integral. Entonces trabajamos con líderes de iglesias locales por medio de la misión que yo soy misionero, que es Palabra de Vida. Y a la vez trabajamos con la otra frente como un ministerio, un llamado familiar nuestro. Trabajamos con la cuestión de formación de hijos. Entonces trabajamos de manera integral con fortaleciendo la iglesia con ministerio de nuevas generaciones y con familias. Y tiene nuestro podcast Paternidad Bíblica, y que en este momento está en pausa porque mi esposa está embarazada y vimos que ahora no iba a jalar. Claro. Pero Dios mediante, ahí agosto, septiembre ya queremos volver a grabar ahí los siguientes episodios. Juliano, muchísimas gracias a ti por el tiempo, también por el trabajo que hacen, y esperamos poder tenerte por acá una vez más. No, muchas gracias, un placer estar con ustedes. Y boa sorte com o partido do Brasil. Sí. Vamos a ver qué pasa. Bendiciones a Dios te bendiga. todos. Este fue el podcast Bendiciones. de Santo Relajo. Gracias. Bye, bye. Un gusto estar con ustedes. Gracias, pastor. En la cancha de la vida hay solo dos tipos de jugadores: los que se lamentan y los que abrazan la fe para ganar. Elige estar del lado de los que hacen la diferencia junto a Santo Relajo. Muy buenos días. Bienvenidos a cada uno de Santo Relajo, disfrutando ser la diferencia.